Genéricamente, el patrimonio de una empresa está formado por la combinación de factores productivos y derechos económicos a su favor, junto con las obligaciones de pago contraídas con sus acreedores. Considerando esta premisa, una definición más formal del concepto de patrimonio es la ofrecida por el profesor Fernández Pirla, quien señala que el patrimonio es el conjunto de bienes económicos, materiales e inmateriales con una disposición inmediata o diferida, destinados coordinadamente a la consecución de un fin y pertenecientes a un titular, así como las cargas que lo gravan, es decir, las deudas en que ha incurrido ese titular. Asumiendo un punto de vista estrictamente contable, el patrimonio de una empresa se puede dividir en dos grandes estructuras. Por una parte, encontramos la estructura económica, representada por las inversiones materializadas en bienes poseídos por la empresa y los derechos de cobro sobre terceros. En este sentido, cabe señalar que en contabilidad adquiere gran relevancia el concepto de posesión o control de los activos que participan en el proceso productivo de la empresa, quedando en un segundo término el concepto de propiedad de índole fundamentalmente jurídica. De otra parte, tenemos la denominada estructura financiera, integrada por las fuentes de financiación de la empresa, en la que podemos distinguir, por un lado, la financiación procedente de terceros y sujeta, por tanto, a una fecha de vencimiento para su devolución, mientras que, por otro lado, existe la financiación procedente de los propietarios de la empresa, que obviamente no tiene fecha de vencimiento para su posible devolución, conformando el denominado patrimonio neto, incluyéndose dentro del mismo, en su caso, la autofinanciación generada por la propia empresa en forma de beneficios no distribuidos a los propietarios, que en técnica contable recibe el nombre de reservas. De acuerdo con los comentarios precedentes, matemáticamente debe producirse la igualdad entre la estructura económica y financiera, dado que la inversión realizada por la empresa deberá ser obviamente igual a la financiación disponible. Abundando en el contenido de las estructuras citadas económica y financiera, estas a su vez se identifican en contabilidad con los siguientes conceptos o masas. Masa de activo, que recoge los bienes controlados por la empresa, así como los derechos de cobro a su favor, identificándose por tanto con la estructura económica antes mencionada. Masa de pasivo exigible, que registra las deudas a favor de terceros. Y por último, masa de patrimonio neto o pasivo no exigible, que se corresponde con las aportaciones de los propietarios de la empresa, incluyendo en su caso, como se dijo, la autofinanciación generada por los beneficios no distribuidos. Por tanto, las masas de pasivo exigible y patrimonio neto conforman de forma conjunta la antes citada estructura financiera de la empresa. En definitiva, matemáticamente, el patrimonio neto no es más que la diferencia entre el valor del activo y el pasivo exigible, y por tanto, para un determinado momento del tiempo, la ecuación fundamental del patrimonio de una empresa indica que el valor del activo debe ser igual al del patrimonio neto más el pasivo exigible por terceros. La ecuación fundamental del patrimonio expuesta anteriormente quedaría reflejada gráficamente de la siguiente manera. Abundando en el contenido de las masas patrimoniales antes definidas, se puede mostrar una subclasificación de las masas de activo y pasivo exigible, por lo que el gráfico anterior podría presentarse de la siguiente forma. Como se observa, la masa de activo puede dividirse en activo no corriente y activo corriente, e igualmente la masa de pasivo exigible. Además, se debe tener en cuenta que dentro de la estructura financiera, la suma de las masas de patrimonio neto y pasivo no corriente recibe el nombre de capitales permanentes. En este sentido, los capitales permanentes, para asegurar un adecuado equilibrio financiero de la empresa, deberán financiar íntegramente el activo no corriente, así como una parte razonable del activo corriente, que podrá variar en función de la actividad económica a que se dedica la empresa. Profundizando en los conceptos de las submasas expuestas, en cuanto a las de activo podemos decir que el activo corriente, también denominado activo circulante, recoge los elementos que conforman el ciclo de explotación que representa la actividad principal de la empresa,
clasificándose atendiendo a su grado de liquidez de mayor a menor disponibilidad en disponible, realizable y existencias o stock. Por su parte, el activo no corriente, también llamado activo fijo o inmovilizado, registra aquellos activos que la empresa posee para el desarrollo de su actividad por un periodo de tiempo superior a un año, los cuales no están destinados a la venta. En cuanto a la masa de pasivo exigible, al igual que en la masa de activo, también se subdivide en pasivo no corriente y pasivo corriente, conteniendo cada una de ellas los siguientes conceptos. El pasivo corriente o pasivo circulante incluye elementos patrimoniales que representan financiación a corto plazo, es decir, con vencimiento hasta un año. Por su parte, el pasivo no corriente o pasivo fijo se compone de aquellos elementos patrimoniales que representan la financiación a largo plazo de la empresa, es decir, su vencimiento es superior a un año. Finalmente, recordar que el patrimonio neto o pasivo no exigible incluye, tal como comentamos anteriormente, las aportaciones sociales, así como las reservas generadas por la empresa en el caso de que haya optado por un proceso de autofinanciación. Y con estas explicaciones finalizamos este tema relativo al concepto de patrimonio y su composición. Muchas gracias por la atención prestada.